Se me olvidó cómo empezar un video. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien en este fin de semana caluroso, porque sí, ya está empezando a hacer caleta de calor acá en Chile, al menos en Santiago. No sé cómo estarán las otras ciudades, pero bueno, sean bienvenidos a una nueva crítica de la semana. El día de hoy toca Tron de 1982, una película que yo nunca vi en su momento. La vi hace algunos añitos, pero solamente fue como un par de veces junto con mi papá. Una película que para los que son pues de su tiempo, por ejemplo mi papá, eh, la consideran un clásico de culto, pero a pesar de todo no fue una película que se considera un éxito porque a duras penas logró conseguir algo que sea rentable, aunque para la empresa que fue Disney en ese entonces le fue muy corto. Y bueno, esta película está dirigida por Steven Lis... ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la cuestión? A ver, espérate. Steven Lisberger. No sé, un poco raro el nombre del director, pero bueno. Y sí, pues, como muchos saben, ya la semana pasada, la semana pasada se estrenó, llegó a nuestros cines Tron Ares, que es la tercera película de esta saga. Para los que malinterpretan de que es un reboot, no es un reboot. Tron Ares es una secuela directa de Legacy, hay que tener en cuenta eso. Hay que investigar bien la cosa. Y yo no le he ido a ver todavía, no he ido a ver todavía Ares, así que como tengo algo de tiempo, estoy aprovechando de revisionarme las películas, que ya la otra semana toca mi favorita, que es Legacy. Una película que yo le tengo mucho cariño por formar parte de mi infancia, que fue la película que me introdujo a esta saga. Eso sí, no he visto Uprising o no he terminado de jugar Evolution. Me cago en los anuncios. No sé, de repentino. Evolution todavía no lo termino de jugar, pero lo que decirles es que es la historia de Evolution, ¿cómo se dice? Expande muy bien el lore de lo que dejó Legacy. Pero estamos hablando de la clásica de la que empezó todo, la de 1982, dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por un joven Jeff Bridges. Así que vamos a ir de inmediato con la historia de qué es lo que nos trae esta primera cinta de Tron. Pues vamos a ir con la sinopsis, que lo estoy viendo de aquí de Film Affinity España. La sinopsis: un hacker que es dividido en moléculas y transportado a las entrañas de un ordenador en el que un malvado programa controla los comportamientos a su antojo. Básicamente una inteligencia artificial que fue creado por el que es el director de la empresa, que en esta película de aquí conocimos la empresa llamada Encom, que en esta película está siendo liderado por uno de los antagonistas de la cinta, llamado Ed Dillinger, que básicamente es un subdirector, pero está a punto de pasar a director. Pero el protagonista, Kevin Flynn, que está interpretado por Jeff Bridges, pues básicamente como que quiere investigar, hacer toda la cosa de intentar publicar, de intentar buscar la verdadera información que fue pues bloqueada por un programa que creó el propio Dillinger, el antagonista, que será el villano de la película, que es una inteligencia artificial que se le conoce como el Gran Maestro, que tanto este personaje como otro que va como su mano derecha dentro de la red, que se llama Sark, creo que se llama, se me olvidó el nombre. Sark. A ver, creo que se llama así, ¿no? Sark, sí. Sark, que básicamente está interpretado por el mismo actor. El mismo actor interpreta a 3 personajes en la película, y tanto Jeff Bridges como otros interpretan a 2 personajes en la película, que son distintos pero tienen la misma cara, un poco descarado, pero es entendible, pero en fin. La cosa es que cuando Flynn se topa con el control maestro, que le intenta amenazarle de que no se atreva a sacar la información real que Encom haya encubierto todo, pues por esa amenaza termina
en un rayo de partículas termina mandando a Flynn a la red, que ahí es donde conoce a esta unidad de red llamada Tron, que fue creado por uno de sus mejores amigos en la vida real, que es usuario, dando a entender de que los usuarios fuera de la red tienen su propio programa de inteligencia. No sé, es como un personaje que viaja por la red. En este caso, uno de los amigos de Flynn de la vida real tiene su programa que dentro del mundo se llama Tron, que bueno, no se crean que ahí es donde aparece el prota, porque no. Y les voy adelantando, porque a pesar de que Tron sí sale tanto en esta como en Legacy, no es el protagonista. Así que sí, muchos creo que será una de las quejas, pero te deja llevar un poco, aunque sí que es un poco raro que el nombre de la película y un nombre que tiene del personaje que tiene el mismo nombre de la película no sea el protagonista, es un poco raro. Pero te acostumbras, no de la mejor forma, pero puede hacerse mejor. La historia es sencilla, no tiene nada de originalidad, o sea, la típica historia de una inteligencia artificial que fue creada por su dueño, pero que luego resulta que quiere ir más allá, quiere controlar toda la red y tal, y el típico villano, porque sí, o sea, el típico villano que se sale por control, la típica inteligencia artificial que comienza a tener un libre albedrío, pero quiere apoderarse de todo, más o menos digamos que es como Ultron o cosas así y tal. Y aún así la temática inspiró a muchas películas a futuro. Por ejemplo, hay una película que está basada en una novela de Stephen King, que es El hombre del jardín, creo que se llama esa película, no me acuerdo bien. El hombre en el jardín creo que se llama, que es de una novela de Stephen King. Sí, del 92, que está basada en una novela de Stephen King, si mal no me equivoco. Creo que sí. Sí, de Stephen King. Y tomó mucha inspiración, más o menos para la temática y tal y cosas así. La historia no hay nada de qué hablar, o sea, es sencilla, llega a cumplir con lo suyo, aunque la escritura tiene mucho de qué hablar, así que ahí vamos a hacer la cosa. Pero es una historia más del montón, yo diría. Es una historia del montón. ¿Cumple? Sí, pero hay cosillas que no me convencen, pero yo le daría un 5 a la historia. No es la gran cosa. Pero en cuanto al guión, el guión es raro. Por decir que tirando a algo malillo, porque hay muchos diálogos muy sacados de la nada. Cuando Flynn está dentro de la red, te saca muchos poderes de usuario que, a diferencia de los personajes que están dentro de la red, él es un usuario 100% que está dentro de la red, a diferencia de su programa, que era Clue. Que por cierto, aquí conocimos la primera versión de Clue, porque Legacy conocemos la versión 2.0, que sería el villano de la película. Y bueno, la cosa es que hay muchas cosas raras de guión, hay muchos diálogos muy raros, muy sacados de la nada. La motivación del villano como que es demasiado repentina, o sea, la típica cuestión de que la inteligencia artificial se te va de las manos y ahora quiere controlarlo todo. Y el hecho de que la historia en el mundo real, a pesar de que ocupa casi gran parte de la primera mitad de la película, pasa en el mundo real y ya después ahí pasa todo en la red. No sé, falta desarrollo. Con los personajes te diría que sinceramente me quedaría del mundo real entre Dillinger y Flynn, pero Flynn muy poco, Dillinger es el que tiene más cara en la película. Y en la red pues tendríamos a Tron. Tron que igualmente un poco plano, al igual que otro personaje que se llama Yori, que es la novia de Tron en la red, que tiene la cara de otra de las que es una de las amigas de Flynn de la vida real. Y bueno, el propio Flynn sacándose en un momento de la nada sus poderes de usuario. No sé, es muy random. Hay cosas muy random en el guión de esta película. Quedó muy rara la cosa. Discúlpame, el pelo que lo tengo muy despeinado. Me está creciendo el pelo de nuevo. No quiero eso. Pero en fin. Así que volviendo a la película. El guión es raro. Sinceramente es raro.
Y a veces tirando a mal porque vaya que tiene diálogos muy sacados de la nada, muy what the fuck, hay muchas conveniencias, las costumbres de esa época, o sea, si no sacaba y mucho. Y creo que donde más se notó el descuido de esta escritura son sus últimos minutos, porque sus últimos minutos un poco what the fuck, yo no sé, yo no entendí nada ahí, cómo pasó, es como que muchas cosas pasan en pocos minutos y no te los desarrollan en nada. Y por cierto, esto lo quiero adelantar porque esto es lo que falla en muchas ocasiones en la saga de Tron, que es la escritura. O sea, la historia puede ser más del montón y tal, pero al menos cumple, pero la escritura es donde más flaquea. Aquí sí se nota tanto. Ares no sé, aunque me han dicho que Ares donde también falla en su momento. Y de Legacy yo la recuerdo mejor. Al menos la mejor trabajada dentro de la trilogía, pero no así tan decir que, oh, qué buen desarrollo, qué tal. Pero al menos está mejor, un poco más mejor cuidado la cosa. Así que, si hablamos de los personajes, pues hablamos de los personajes, aunque son pocos actores que voy a recalcar. Primero teniendo al protagonista, Jeff Bridges, que interpreta a Kevin Flynn barra su versión usuario dentro, tanto fuera y dentro de la red, y al mismo tiempo interpreta su versión programa de la red que lo llamaba Clue, que dura muy poco, pero dura más tiempo su papel, su rol como Kevin Flynn, que explora la red, tiene el objetivo principal, cómo salir de ahí, el de encontrar las verdades, de tener el control maestro. Pues es un personaje que tiene un propósito que cumple la película y ya está. Luego tenemos a Dillinger, que está interpretado por David Warner, que también interpreta a Sark, que es su versión programa dentro de la red, que a su vez es la mano derecha en la red, su programa es la mano derecha de el Control Maestro, que es el villano de la película, que es básicamente esta abominación, esta cosa bien bizarra que no sé cómo lo verán ustedes, cómo habrá envejecido. Porque bueno, visualmente la película fue una revolución en su momento, al igual que otras películas como Star Wars o Terminator 2. Pero Tron lo fue muy fuerte en su momento. Y vaya, también es un villano que cumple con lo suyo y ya está. Y bueno, con los otros personajes que sí siento que falla mucho la película serían pues el actor Bruce Boxleitner, que interpreta al amigo de Kevin Flynn llamado Alan Bradley, que a su vez es el creador de su programa dentro de la red, el mismísimo Tron, que también lo interpreta dentro de la red. Y esos personajes que si tienen el nombre de la película, yo creo que igual deberían haberle dado más minutos en pantalla. O sea, la película podría haberse llamado de otra forma, porque si la película sale el personaje llamado Tron, pero que no es el protagonista, sino que más bien como un personaje acompañante, es un poco raro. Te sale un poco raro. Y como no tiene tantos momentos en pantalla, yo creo que podría haberse hecho algo mejor. Luego tenemos a la última actriz, Cindy Morgan, que interpreta a otra de las amigos de Kevin, llamada Laura Baines, que al mismo tiempo es el interés amoroso de Alan, que en la red no te cuentan esto, pero en la red existe como una versión de ella en formato programa que se le llamó como Yori, se le llama Yori, y que es el interés amoroso de Tron en la red. Y es un personaje muy meh. O sea, aparece y es la típica de interés amoroso. Hasta incluso hay una escena muy sacada, what the fuck, como que se besa de la nada con Kevin en la red cuando ellos tenían pensado que Tron había muerto. O sea, pasaron simplemente minutos y bueno, ya hay que sacarse un beso. Esa fue una cuestión muy mala, sinceramente. Es una cuestión muy mala dentro del guión. En resumen, no hay mucho que decir. O sea, el guión es demasiado simplón, algo muy descuidado por momentos, no arriesga mucho. Y como dije, este será uno de los aspectos más criticados dentro de la saga Tron, cosa que la crítica especializada es lo que más detestó de esta película, porque siempre piensan de que a pesar de que visualmente se ve increíble, en el modo de escritura es donde más flaquea, y eso es cierto. Pero no es para decir que la película se tenga que llevar, yo sé, un 3 o un 2 como nota, o decir que es una película muy mala cuando solamente te enfocaste en el guión, cuando no te enfocaste
si la historia al menos funcionó bien, si tiene un buen ritmo que tiene la duración, si tiene buenos efectos especiales y tiene buen aspecto visual, tiene buena banda sonora. Si te enfocas solo en el guión, tristemente te falta mucho argumento, amigo mío. Y en mi caso el guión es el punto más flaco de la película. Es el punto más flojo, sinceramente. Tirando a malillas sí, pero no llega a ser tan malo. Malo a secas yo diría sí a medias, pero para ser bondadoso le voy a dar un 5 al guión. Así de simple. Y el ritmo, la película es 1 hora 34, o sea, son 94 minutos de duración, no es tanto. Y la película cuando empieza la red sientes que la película se te pasa volando. La película se pasa volando. Yo creo que tiene buen ritmo. Cumple al menos. Cumple su duración. No tiene tanto relleno. Pero los últimos minutos flaquean. Flaquean mucho porque se siente muy apresurado. La escritora también le pasó mucha factura. Pudo ser mejor. Yo creo que aún así aspiraba más. Pero creo que para lo que querían ofrecer a una película que arriesgaba mucho, se entendía. Cosa de la época. Pero yo creo que si esta película hubiera salido actualmente, se lo pudieron haber jugado un poco mejor. Yo diría que está bien. La narrativa está bien. Banda sonora es buena. No memorable, pero buena. Tiene estos toques de películas de acción de esa época, combinándolo con algunos chiptunes y algunas temáticas que sea de videojuego que a mí me encanta. A mí me gustó mucho esa combinación. Pero no llegar al nivel de decir que es memorable la banda sonora. Al menos está bien, cumple con lo suyo por momentos importantes. Diría que es genérica, pero creo que esos toques de videojuego le pegan bastante bien. Pero se queda ahí. Es una banda sonora que está bien. No llega a ser memorable y tal, y bueno, cosas que pasan. Y ya con lo último, los aspectos visuales fue el punto más fuerte de esta película, al menos en su momento, porque si lo ves a día de hoy, notas que es una pantalla verde, notas que es un escenario totalmente editado, y la verdad es que yo le tengo que dar un 8 en este aspecto, porque el aspecto visual que tiene Tron del 82 es un logro. Es totalmente un logro lo que tiene Tron del 82 en aspectos visuales, porque wow. Porque esta película envejeció a su manera. Envejeció muy a su manera esta película. Y pucha, no sé qué más decir porque el proceso de trabajo fue bastante largo. Tuvieron que hacer muchas capas de edición y tal. El tiempo que costó, y teniendo en cuenta que el presupuesto se sintió algo limitado igual, y se nota porque la película se siente algo descuidada por momentos, pero a nivel visual fue una revolución en su momento. O sea, tiene mucho mérito, y creo que para su época envejeció bastante bien. Yo no voy a mentir, envejeció bastante bien, y creo que queda muy excelente con la temática de un mundo de red, de un mundo de videojuegos. Yo creo que apegó bastante bien. Yo creo que este sin duda es uno de los puntos que más se valoran dentro de la saga de Tron, que es a nivel visual y a nivel sonoro, aunque el nivel sonoro sería desde Legacy a Ares, porque aquí no tanto por la música, pero sí por los efectos sonoros. Pero a nivel visual yo creo que este es el único punto más fuerte que le doy a esta película, sinceramente. Para mí es un 8. Yo creo que es un logro totalmente bien logrado para su época. Con esto tenemos una historia un 5, guión un 5, en narrativa un 6, banda sonora un 6 y aspectos visuales un 8. Con esto, Tron del año de 1982 se lleva una calificación de un 6 de 10. Yo creo que es una película que está bien, es normalita, te la puedes pasar bien al menos un domingo por la tarde y tal. Eso sí, a diferencia de Legacy y de Actual Ares, es una película más difícil de adentrarse de lo que es la franquicia de Tron, porque es una película que está ultra limitada y tal, y puede llegar a costar a saber dónde poder verla. Está en Disney Plus, obviamente, es una película de Disney, Disney lo tiene todo, pero para adentrarse dentro de esta franquicia, teniendo en cuenta que hay proyectos que expanden mucho el lore de este universo, por ejemplo, lo vimos en Tron Uprising, una serie que fue amada por el fandom, pero tristemente fue cancelada injustamente. Luego está Tron Evolution, los videojuegos que también expanden el lore, ya sea que a pesar de ser un mal juego o un buen juego, al menos sí logran expandir el lore a su manera. Y eso está bien. Yo creo que Tron tiene mucho lore. Yo creo que desde Legacy Tron tiene mucho que contar.
Y es una pena porque Disney, teniendo en cuenta que a Ares recientemente le está yendo muy mal en taquilla, en su rendimiento, y no por culpa de Jared Leto, por favor paren con esa cuestión, que ya el meme cansa, literalmente, sino que la culpa es básicamente de nosotros, porque se supone que es una película que si alguien quiere apoyarla, que la apoye, que vaya a verla al cine y tal, pero incluso hay gente que ni siquiera va a ir a verla simplemente para hacer el meme. Yo todavía no la he visto, porque ha sido una semana pesada, pero espero ir a verla, al menos esta semana. Y tengo pura ganas de disfrutarla, porque a mí me encanta Tron. Como dije, a mí me encanta más Legacy, y Ares dudo que me guste más que Legacy, pero al menos me va a entretener, y eso está bien. Claramente, Tron empezó siendo pequeño, no tenía para nada para un lore grande, cosa que Legacy inició todo esto, así que pues no sé, si fuiste de las pocas personas que vio esta película en su momento, dime cómo fue tu experiencia de ese momento, si piensas que actualmente es lo mismo y tal, o mejora o peora, yo qué sé. Pero en fin. Así que, ¿qué opinan ustedes de Tron del 1982? Los leo ahí abajo en la caja de comentarios. Si les ha gustado mucho este video, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos. Arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita donde está la lista de reproducción de los videos de crítica que ya hemos hecho hasta el momento. La última fue la de Extermina la Evolución, y ya la otra semana tocaría Tron Legacy, que es la secuela y no un remake, cosa que eso me pasó en su momento. Así que nada, chicos, recuerden mis redes sociales en la parte de la descripción, con mi canal de Twitch y el servidor de Discord, donde todos están totalmente invitados. Así que nada, chicos, vamos a terminar hasta acá, y en este hermosísimo canal Freaky Gamer para Freaky Gamers. Yo soy Isa14 Games, y nos estamos viendo en un próximo video. Así que nada, gente, bye bye.